ley de cosenos. Bien, en el siguiente ejemplo nos piden hallar las longitudes de las diagonales de un paralelogramo que tiene las siguientes medidas. Nos dice que por un lado mide 24 centímetros y por el otro mide 36. El ángulo que se forma entre esos dos lados es de 108. Aquí pues hay dos posibilidades, ¿no? Que sea este ángulo o este. Por obvias razones, pues vamos a tomar el más grande, ya que ese es un ángulo más grande que 90 grados, que en este caso sería 108 grados. Este de aquí sería un ángulo más pequeño, así que por eso no nos quedamos con él. Ahora sí, el objetivo es buscar cuál es la medida de esas dos diagonales. Son distintas, ¿no? Esta es un poquito más corta y esta es más larga. Como en este caso nos están dando dos lados y el ángulo que se forma entre esos lados, es posible usar la ley de cosenos. Ley de cosenos, ¿para qué? Entonces, para el primer caso, nos vamos a enfocar en el triángulo que se forma aquí, en donde queremos buscar esta medida de acá. Ese lado que tenemos ahí es el lado más largo, así que ese lo vamos a llamar, bueno, lo podemos llamar C, o no sé, de 1, diagonal 1. Si miramos las fórmulas para la ley de cosenos, pues podemos usar cualquiera de estas fórmulas, pero básicamente para encontrar un lado que necesitamos, sin necesidad de tener como las letras tan establecidas. Básicamente para encontrar un lado necesitamos la medida de los otros dos lados y el coseno opuesto al lado que queremos encontrar. Eso es lo que vamos a usar acá. Entonces, nuestra diagonal 1 la vamos a encontrar, bueno, al cuadrado, la vamos a encontrar tomando los otros dos lados al cuadrado y le restamos dos veces el primer lado por el segundo lado multiplicado por el coseno de el ángulo opuesto a ese lado, que sería 108 grados. Haciendo esto en la calculadora nos arroja que esto es igual a 2405,98 aproximadamente. Por lo tanto, sacando raíz a ambos lados, vamos a tener que de 1, o la diagonal 1, es igual a raíz de 2405,98, y esto va a ser igual aproximadamente a 49,05 centímetros. Hasta ahora hemos encontrado la diagonal 1. Vamos a buscar ahora la medida de la otra diagonal. Para encontrar la medida de la otra diagonal, nos vamos a enfocar en este triángulo que se forma en esta parte, en donde de nuevo tenemos la medida de los dos lados. Este lado también mide 36 porque es un paralelogramo, y
No conocemos aún la medida del ángulo que se forma con esos dos lados, pero se puede conocer. Resulta que aquí en esta parte, formando un ángulo llano, podemos saber que este ángulo que se forma aquí es de 72 grados, ¿verdad? Y ahora, este ángulo que se está formando acá es el mismo que se forma aquí, abajo. Recuerden que estamos sobre el triángulo rosado. Es decir, que yo puedo saber que el ángulo que está entre estos dos lados también mide 72 grados. Ahora, de nuevo, estoy en un triángulo que no es rectángulo, conozco dos lados y conozco el ángulo que se forma entre ellos dos. Así que podemos usar ley de cosenos nuevamente para encontrar la diagonal 2. De esta forma, la diagonal 2 al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A el primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado, que viene siendo también 24 y 36, menos dos veces el primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo opuesto a la diagonal 2, que es lo que queremos encontrar. O sea que esto va a ser igual al coseno de 72 grados. Resolviendo este procedimiento en la calculadora, tenemos que T2 al cuadrado va a ser igual a 1338,02, es decir, que la diagonal 2 va a ser igual a la raíz de eso, donde eso es aproximadamente 36,58, en este caso centímetros, porque estamos hablando de centímetros en el problema. ¿Hay alguna pregunta con ese ejemplo? No. Ok. Bueno, vamos a seguir con esta pequeña parte que nos habla del área de un triángulo. Em, para encontrar el área de un triángulo, vamos a necesitar saber cuánto mide la base, que es la medida del triángulo que es como tocando el suelo, y la altura. La altura no es más que la distancia que hay entre la base y el pico más alto del triángulo. Si el triángulo tiene esta forma, pues lo que vamos a hacer es trazar una línea recta entre el pico más alto del triángulo y hasta llegar a la base. Y si tiene esta forma un poquito más extraña, pues de todas formas vamos a tomar el pico más alto del triángulo y vamos a trazar también una línea, en este caso vertical, hasta donde llega la base. Estas son las dos formas en las que se puede calcular el valor de h o de la altura, teniendo un ángulo alfa en esta parte. Miren que si calculamos el seno de alfa, vamos a tener que eso es igual a opuesto sobre hipotenusa.
hablando de este triángulo rectángulo que se forma en esta parte. Despejando H, vamos a tener que es igual a C, que es la hipotenusa de este triángulo, por el seno de alfa. Para este triángulo vamos a tener algo muy similar, solamente que aquí, cuando nos dan este triángulo de acá, no tenemos exactamente, bueno, nos dan, por ejemplo, un ángulo alfa y realmente aquí no se forma ningún triángulo rectángulo, pero en esta parte sí. Entonces, para calcular h, basta con calcular el seno de este ángulo que se forma aquí, que sería 180 menos alfa, sería este ángulo de acá, y calculando el seno de eso tenemos que es igual a opuesto sobre, en este caso C, que no necesariamente es la hipotenusa del triángulo, pero sí la hipotenusa de este triángulo que se forma en la izquierda. Es decir, que para este tipo de triángulos tan extraños que nos llegan a dar, vamos a hacer uso del triángulo que se forma en esta parte. De esta forma, podemos decir que el área del triángulo es igual a un medio de la base, que es esta medida, por la altura, donde la altura va a ser igual a C por seno de alfa, ya sea para un triángulo de esta forma o para un triángulo de esta forma. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces nos dicen hallar el área del triángulo que se muestra en la parte de abajo. Y bueno, asuma que las medidas, las unidades de medida son en metros. Entonces tenemos el siguiente triángulo donde ya hemos visto que para calcular el área tenemos que buscar quién es la altura y quién es la base, ¿cierto? Según este problema, ¿cuánto mide la base, chicos? 12. 12, perfecto. Y la altura aún no sabemos, así que la vamos a buscar, que sería ir desde el pico de arriba del triángulo hasta la base. Esta es h. Entonces, para calcular h, vamos a hacer uso de este triángulo de acá. ¿Por qué ese triángulo? Pues porque aquí ya conocemos un ángulo y una medida de este lado. De este triángulo que se forma acá no conocemos nada, entonces ese no, pues no lo vamos a usar. Si nos fijamos en este triángulo que tenemos aquí en la izquierda, es un triángulo rectángulo, y para calcular h, pues veamos qué necesitamos. Tenemos este ángulo, tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Eso nos sugiere que podemos usar el seno. Entonces veamos, sin necesidad de aprendernos ninguna fórmula que tengamos acá, podemos intuir de una vez que el seno de 60 grados es igual a opuesto, que es h, sobre hipotenusa, que para ese triángulo en azul es 10. Es decir, que 10 por seno de 60 grados es igual a h. ¿Cuánto nos da esto en la calculadora? 8.66. 8.66. ¿A todos les da lo mismo? Bueno, si a todos les da lo mismo, entonces lo dejamos así. Si 8.66, lo podemos dejar aquí, o como nosotros a la final necesitamos h para calcular el área, también lo podemos escribir así
como está tal cual y usar o sea, calcular ese resultado ya al final. Esto para evitar tener que redondear tantas veces. Bien, es decir que el área va a ser igual a 1/2 de B por H, y esto es igual a 1/2 de B, que es 12, y de H, que nos dio 10 por seno de 60 grados. Entonces, en vez de haber usado esto ya aproximado, pues dejémoslo como está y solamente vamos a aproximar una vez, que sería al final. O sea, entre menos aproximemos en el procedimiento, nos va a dar una solución un poco más exacta. Ahora sí, ¿cuánto nos da este resultado? Entonces, para este problema, resolviendo en una calculadora, nos da que el área es igual a 51,96. Como estamos hablando de metros, lo dejamos en metros, y como estamos hablando de áreas, va a ser metros cuadrados. Esa sería el área de todo el triángulo grande, ¿no? Solamente que usamos este azulito para buscar la altura del triángulo grande. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No. Bueno, con esto terminaríamos entonces la sección 6.3 y arrancamos con la 7.1, que en esta sección para trabajar esta sección, vamos a recordar, o acá tenemos como un resumen de todas las identidades trigonométricas, de la equivalencia que hay entre unas funciones y otras. Y también tenemos aquí las identidades pitagóricas para recordarlos. En esta sección vamos a verificar identidades trigonométricas. Resulta que a veces nosotros tenemos una expresión que está escrita de manera muy compleja, pero simplificándose puede ser igual a algo más simple. Entonces, bueno, lo podemos ver acá en un ejemplo antes de arrancar a trabajarlo. Podemos ver, por ejemplo, esta expresión de acá, en donde tenemos que esta resta de estas fracciones es igual a coseno de teta por cotangente de teta. Entonces estamos pasando, o sea, realmente estas dos expresiones son iguales, pero a los ojos de nosotros no pareciera. En esta sección nos vamos a encargar de probar que realmente esto que está a la izquierda es igual a esto que está a la derecha, así estén escritos de formas diferentes. ¿Vamos bien? Entonces acá dejo una pequeña guía para que cuando ustedes estén repasando la tengan en cuenta. El primer paso es conocer las identidades básicas, que son las que tenemos acá. El segundo paso nos dice que es conveniente comenzar con el lado más complicado, eso ya lo vamos a ver en los ejemplos, y que es útil escribir todo en términos de senos y cosenos, ya que esto nos permite simplificar nuestra expresión de una manera más apropiada o más fácil. Y esto es muy importante y yo veo que a veces ustedes suelen hacerlo mucho. Y no solo ustedes, sino también con otros cursos me pasa que no se puede asumir
que la identidad ya se tiene. O sea, nosotros no podemos arrancar de una vez de la igualdad y empezar a operar a ambos lados. Por ejemplo, o sea, por lo menos para trabajar en esta sección. O sea, si a ustedes les piden probar que se cumple una igualdad, no podemos asumir de una vez que ya son iguales, sino que hay que llegar de un lado a otro. Entonces, aquí sí voy a ser bien cansona porque empezar suponiendo que ya son iguales es un error. ¿Listo? Porque nosotros tenemos que verificar o probar que realmente eso es igual. Entonces vamos a trabajar el primer ejemplo, donde tenemos que verificar la igualdad. Como tenemos que verificarla, o sea, no sabemos si realmente es igual, entonces vamos a ir de un lado, paso a paso, hasta llegar al otro. ¿Desde dónde vamos a empezar? Podemos empezar con la parte de la derecha o la parte de la izquierda. Como allá nos dicen que empecemos con la parte más complicada, pues vamos a empezar con la parte izquierda. Entonces la parte izquierda nos dice que tenemos 1 menos seno al cuadrado de beta sobre cotangente de beta. Entonces vamos a usar todo lo que conocemos de identidades, de las identidades trigonométricas que tenemos en la parte superior y vamos a tratar de simplificar lo que más se pueda hasta llegar a que eso es igual a seno de beta por coseno de beta. Bien. Lo primero que podemos ver para este ejercicio es que nosotros en la parte de arriba tenemos 1 menos seno al cuadrado de beta. ¿Sí recuerdan eso que es igual? Entonces nos podemos llevar aquí a la identidad pitagórica a la primera y tenemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si, ¿qué tenemos aquí? 1 menos seno cuadrado. Si enviamos este seno aquí a restar, nos va a quedar que coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Lo que tenemos a la derecha de esta expresión que yo acabo de escribir es lo mismo que tenemos allá abajo. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a coseno al cuadrado del ángulo en cuestión, ¿no? Puede ser alfa, beta, lo que sea. O sea que aquí tenemos que lo que está en la parte de arriba es igual a coseno al cuadrado del ángulo, que en este caso es beta. Y eso lo estamos dividiendo entre cotangente de beta. Recordemos que cotangente es igual a coseno de beta sobre seno de beta. Resolviendo este cociente entre fracciones, vamos a tener que, bueno, como acá en la parte de abajo tenemos una fracción, pues eso se puede escribir de la siguiente forma. Coseno al cuadrado de beta por el recíproco de esa fracción, que sería seno de beta sobre coseno de beta. De aquí podemos simplificar un coseno, o sea que esto nos queda que es igual a coseno de beta por seno de beta, que es exactamente lo mismo que tenemos al otro lado de la igualdad, solamente que multiplicado al contrario, pero eso es lo mismo. Seno de beta por coseno de beta. Entonces, miren, nosotros arrancamos de la parte izquierda, hicimos todo el procedimiento necesario para llegar a lo que está en la parte derecha. Ese es el procedimiento correcto. Y por eso es que hay que conocer bien las identidades trigonométricas para poder expresar esto en términos de senos y cosenos, que fue lo que hicimos. Esta cotangente lo expresamos en términos de senos y cosenos.
Listo. No necesariamente siempre hay que cambiar la expresión. Por ejemplo, bueno, la cotangente sí había necesidad de escribirla en términos de senos y cosenos, pero este uno menos seno al cuadrado no necesariamente había que cambiarlo, o sea, no para todos los problemas hay que cambiar absolutamente todo, sino lo que nos conviene. Si yo hubiera dejado aquí uno menos seno al cuadrado de beta, pues no se habría podido cancelar nada con nada. Como lo cambiamos a coseno, fue posible cancelar en algún momento del problema, pero uno va explorando qué le sirve, qué no, qué hay que cambiar. Digamos que para esto no hay una regla tan general, porque, por ejemplo, acá estaba la expresión en términos de seno. Entonces uno va explorando qué le va sirviendo. Vamos con el segundo ejemplo. Bien, entonces en este problema vamos a empezar con la parte más complicada, que sería la de acá. Cuando yo hablo de la más complicada es como la que está más expandida o la que tiene sumas, restas, fracciones. O sea, es más sencillo simplificar esto de acá resolviendo esa suma o esa resta de fracciones que inventar aquí de un producto sacar una resta es más complicado. Entonces vamos a empezar con la parte izquierda. Secante de teta sobre tangente de teta menos tangente de teta sobre secante de teta. Bueno, acá, como les digo, este tipo de ejercicios no tienen una regla así exacta que siempre debamos seguir, sino que pues hay que dejarnos llevar. Para este ejemplo, por ejemplo, nosotros podríamos directamente cambiar todo esto a escribirlo en términos de senos y cosenos o resolver esa resta de fracciones. Como lo hagan, les va a dar lo mismo. O sea, si cambiamos esto a senos y cosenos, en algún momento también vamos a tener que resolver esa resta. Así que lo pueden hacer en cualquier orden. O resuelven la resta primero o lo envían a términos de senos y cosenos y hacen la resta después. De las dos formas les debe dar lo mismo. En este caso, lo que yo voy a hacer es resolver la resta. Si resolvemos esa resta, tenemos que esto es igual secante por secante, secante al cuadrado de teta menos tangente por tangente es tangente al cuadrado de teta y abajo va a quedar secante por tangente o tangente por secante. Es igual. Bueno, ¿será que hay alguna identidad por aquí o por aquí que me sirva? Entonces, en la parte superior tenemos secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Cuando tenemos esos términos hacia el cuadrado, pues ya podemos de pronto buscar si hay alguna identidad pitagórica que me simplifique eso. Entonces, secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, vamos a ver eso aquí es igual. A uno. A 1, muy bien. Enviando esto aquí a restar, es igual a 1. O sea que en la parte superior tenemos 1 y en la parte de abajo tenemos tangente de teta por secante de teta. Tangente es igual a seno sobre coseno y secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Para dónde queremos llegar? Queremos llegar a que esto es igual a coseno por cotangente. Entonces, lo que yo les decía en el ejercicio anterior
que cuando nosotros tenemos una fracción en la parte de abajo dividiendo, esto lo podemos multiplicar aquí al lado, bueno, o pasar a multiplicar por lo de arriba, pero de forma invertida. Entonces esto es igual a 1 por coseno de teta sobre seno de teta multiplicado por coseno de teta sobre 1, que sería el mismo coseno de teta. Cualquier cosa multiplicada por 1 es ella misma. Y aquí tenemos coseno de teta sobre seno de teta. ¿Eso a qué es igual? A cotangente. Muy bien. Cotangente por coseno de teta, que era exactamente a lo que queríamos llegar. Bueno, coseno por cotangente es igual a cotangente por coseno, entonces por eso no hay lío. Entonces llegamos a lo que queríamos llegar. Hasta que no lleguemos a lo que nos dice el problema, no podemos abandonar el ejercicio. Nosotros tenemos que buscar todos los procedimientos posibles hasta realmente llegar al otro lado de la igualdad. Hasta que no lleguemos allá, no hemos terminado. Y si el ejercicio ya les dice que son iguales, es porque son iguales. O sea, si ustedes les dicen verifique, es porque la igualdad sí se cumple. Se los digo porque em, en algunos casos con otros estudiantes me ha pasado que ven que no pueden llegar, dejan el ejercicio por acá y dice no son iguales. Entonces hay dos tipos de preguntas. Unos que les dice verifique la identidad y otro que dice verifique si se cumple la igualdad. Para verificar que se cumple o no se cumple, em, bueno, de hecho, creo que esta sección no les pide. Ah, sí. Por ejemplo, acá nos dice, verifique que esta expresión de acá no es una identidad, o sea, que la igualdad no se cumple. Para ver que no se cumple, uno muestra un caso particular en el que la igualdad no se tenga. Ya lo vamos a ver. Pero si les dicen verifique la identidad, es porque ya son iguales. O sea, como sea, tenemos que llegar de un lado al otro. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Acá van a tener que, para este tipo de ejercicios también vamos a tener que recordar un poquito de factorización, factor común, diferencia de cuadrados. Bueno, aquí vamos a tener que llegar a que estos dos lados son iguales. Entonces vamos a empezar. Miren que si empezamos desde el lado izquierdo, no hay mucho por hacer, porque esto de aquí, digamos que no, hasta el momento no está respaldado por ninguna identidad trigonométrica y lo de arriba tampoco. Podría llegarse de aquí para allá, pero de pronto tendríamos que multiplicar o hacerle algún tipo de truco para poder llegar a lo que está a la derecha. Entonces, no sé, vamos a intentarlo y vamos a ir de derecha a izquierda, que nos dice que secante de alfa más tangente de alfa. Miren que ahí la parte izquierda, perdón, derecha, bueno, que sería esto de acá, ni siquiera está expresado en términos de senos y cosenos. Si lo expresamos, tal vez al realizar esta suma se simplifiquen las cosas y podamos llegar a esto. O sea, eso es lo que hay que buscar. ¿Cuál es el lado que creemos que se pueda simplificar más? Esto ya está en términos de senos y cosenos, pero esto no. O sea que aquí hay mucha tela por cortar. Secante es 1
sobre coseno de alfa y tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa. Lo que vamos a hacer es operar esas dos fracciones. Como tienen la misma base, pues la suma de la fracción va a tener también la misma base, que es coseno de alfa, y se suma lo que está en la parte superior de cada fracción. Entonces, hasta el momento hemos llegado a algo muy parecido, pero no a lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es buscar la manera de que aquí nos aparezca 1 menos seno. Si nosotros queremos que eso pase, lo que vamos a hacer es multiplicar tanto arriba como abajo por 1 menos seno. Entonces tenemos nuestra fracción original y vamos a multiplicar y dividir por 1 menos seno de alfa. Bien, de esta forma ya tenemos en la parte de abajo lo que queremos y lo que nos queda debemos simplificarlo para que en la parte superior nos quede un coseno de alfa. Entonces, para poder simplificar, o sea, esto ya lo tenemos ahí fijo. Eso no se va a simplificar ya con nada porque es lo que necesitamos. Vamos a tratar de simplificar lo que nos está sobrando. Para simplificar eso, pues tenemos que mirar qué hacer con este alfa y con todo este producto que tenemos arriba. Si nosotros miramos lo que tenemos arriba, no sé si lo recuerdan, pero eso es una diferencia de cuadrados. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Pues es una expresión que tiene esta forma y eso se puede ver como un producto de a menos b por a más b. Miren que aquí tenemos un producto de a más b por a menos b. Es decir que el producto de esas dos cosas se puede ver como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces en la parte de abajo tenemos coseno de alfa por 1 menos seno de alfa. Y en la parte de arriba tenemos 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de alfa, haciendo efectivo pues esta igualdad de diferencia de cuadrados. Esto de aquí, de arriba, ¿a qué es igual, chicos? Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado, muy bien. Y esto lo estamos dividiendo por coseno de alfa por 1 menos seno de alfa. Estamos multiplicando arriba y abajo por coseno, entonces abajo cancelamos un coseno y arriba cancelamos uno también, es decir que nos va a quedar un coseno arriba y abajo 1 menos seno de alfa, que es exactamente a lo que queríamos llegar. Entonces partimos de la parte derecha y llegamos a la parte de lo que tenemos en la izquierda. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, seguimos con el siguiente ejemplo.
Debemos mostrar que estas dos partes son iguales, entonces vamos a empezar de la parte más complicada, que sería la que tiene los exponentes más grandes. Tenemos a la derecha seno a la 4 de x menos coseno a la 4 de x. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Esto se puede ver como una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Resulta que este primer pedacito, que es seno a la 4, se puede ver como seno al cuadrado de x al cuadrado menos, y la parte de acá, coseno a la 4, se puede ver como coseno al cuadrado de x al cuadrado. Aquí sigue estando seno a la 4 y aquí sigue estando coseno a la 4. Ahora sí, tenemos un término al cuadrado menos otro término al cuadrado. Esto, según la diferencia de cuadrados, es igual al producto de dos expresiones, una positiva y otra negativa. ¿De quién? Del término que esté aquí adentro del cuadrado. Es decir, de seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Esto de aquí se les hace conocido. Igual a 1. Muy bien, es igual a 1. O sea que 1 por lo que está a la derecha es igual a lo que está a la derecha, que sería seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x, que es exactamente lo mismo que tenemos en la otra parte de la igualdad. Entonces, chicos, como les digo, este tipo de ejercicios, pues hay que como que jugar con ellos, hay que practicar mucho. Como vieron, todos se hicieron de diferentes formas. Entonces, también hay que recordar muchas cosas de factorización. Eso es lo que les recomiendo para este tipo de ejercicios. Y tenemos otro tipo de ejemplos donde nos dicen de una vez que no es una identidad, o sea que la igualdad no se cumple. Entonces, en estos problemas, la igualdad se cumple para cualquier valor de x, obviamente siendo el mismo en en todas estas funciones. Para cualquier real se cumple la igualdad, pero aquí, cuando decimos que no se cumple, no significa que no se cumpla para todos los valores. Puede que se cumplan para algunos, pero en general no se cumple. Si queremos probar que en general no se cumple la igualdad, debemos buscar un valor de x en particular para el cual no se cumple la igualdad. Entonces, si tenemos que buscar un valor, pues también hay que jugar con eso realmente. Supongamos que x es igual, entonces lo pueden expresar en términos de grados, de radianes, como quieran. Supongamos que x es igual, por ejemplo, a 45 grados. ¿Sí? Si x es igual a 45 grados, vamos a tener que coseno de 45 más seno de 45 grados. No vamos a decir que eso es igual a 1, porque realmente la idea es que no sea igual a 1.
Entonces, si buscamos esto en la calculadora, esto aquí es igual, chicos. Si buscamos esto en la calculadora, esto es igual a raíz de 2. Y eso es lo interesante de este ejemplo para este valor de x que tomamos. Que para este valor de x se tiene que, al evaluarlo en esa ecuación de la izquierda, el resultado es diferente de 1. Entonces estamos diciendo que esta igualdad no se cumple para x igual a 45 grados. Por eso no podemos decir que siempre se tenga esa igualdad. Es decir, que esto no es una identidad, porque no, la igualdad no se cumple para cualquier valor, sino puede que se cumpla, pero para algunos en específico, no para todos. ¿Vamos bien? Por ejemplo, si fuera para 0, ¿sí? 0 grados, sí, para 0 grados, sí se cumpliría, pero en general no se cumple. La igualdad no se cumple, pongámosle aquí, en general. Sí se cumple para algunos valores, por ejemplo para 0 grados, pero miren que para el 45 no se cumple, o sea que no es como tal una ley que eso siempre sea igual, ¿listo? Entonces, si les piden buscar que esto no es una identidad, simplemente con buscar un valor que no cumpla la igualdad, ya tenemos hecho el ejercicio. Bueno, vamos a arrancar de una vez con la sección 7.2. Estas secciones son muy cortas. A partir de ahora vamos a estar viendo algunas fórmulas para las mismas funciones trigonométricas que ya hemos visto, pero, por ejemplo, aquí tenemos las fórmulas trigonométricas para la suma y diferencia de ángulos. Bueno, estas fórmulas sí son bien extensas, pero practicándolas mucho uno se las empieza como a aprender. Básicamente para el coseno de una resta o suma de ángulos, se tiene que eso es igual a una expresión que ya no depende del ángulo completo que tengamos aquí, sino del coseno de alfa y el coseno de beta. Hay que identificar bien en los problemas quién sería alfa y beta, o a veces a uno también se los da. Miren que nosotros tenemos el coseno de un número, pero eso se puede ver como el coseno de los dos ángulos que forman ese número. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a ver de verdad cuál es la utilidad de esto. La idea es que esto que tengamos aquí sea algo conveniente para nosotros en la mayoría de veces. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos dos casos en los que nos piden encontrar el valor que se pide usando fórmulas de suma o diferencia sin usar calculadora. Entonces, esto es bien importante porque nos dicen que sin usar calculadora. Cuando nos dicen sin usar calculadora, recordemos que es para usar el círculo unitario. Así que nosotros tenemos seno de 15 grados. Eso hasta el momento no está escrito como ningún seno de suma o resta. La idea es que nosotros mismos expresemos eso como el seno de una suma o resta. Entonces se puede hacer de varias formas. Miren que el 15, deberíamos expresar el 15 de otra forma. El 15 tiene muchas formas de ser expresado. 20 menos 5, 10 más 5, 30 menos 15. La idea es que al momento de expresarlo aquí, esa suma que resulte o esa resta esté en términos de dos ángulos conocidos.
¿Pueden ustedes decirme el 15 cómo se puede escribir como suma o resta de dos ángulos conocidos? 45 menos 30. Muy bien. 45 menos 30 grados, ¿no? Ahora sí, vamos a jugar con estas fórmulas. Entonces tenemos el seno de una resta. Voy a copiar esta propiedad porque aún no nos la sabemos, pero la necesitamos. Entonces copiar y peguémosla aquí arribita. Entonces, utilizando esa propiedad o igualdad, vamos a tener, entonces aquí alfa sería el primero y beta sería el segundo ángulo. Esto es igual a seno de 45 grados por coseno de 30 grados menos seno de 30 grados por coseno de 45 grados. Aquí no vamos a usar calculadora, miren que todo esto se puede calcular usando, usando el círculo unitario. Bueno, según el círculo unitario que ustedes deben tener ahí, ¿a qué es igual el seno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Y el coseno de 30 grados? Raíz de 3 sobre 2. Menos seno de 30 grados. Un medio. ¿Y coseno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Perfecto. Bueno, solucionando estas dos fracciones, vamos a tener que esto es igual a raíz de 6 sobre 4, multiplicando en diagonal, perdón, de forma horizontal, menos 1 por raíz de 2 sería raíz de 2 y 2 por 2 es 4. Como tienen la misma base, entonces la fracción queda bajo la misma base y en la parte de arriba tenemos raíz de 6 menos raíz de 2. Este sería el resultado para el coseno de ese ángulo. Estamos buscando el seno o el coseno. El seno, perdón. Listo. Esa sería la forma de encontrar el seno de 15 grados. Miren que este ángulo nosotros no lo tenemos identificado en el círculo unitario, pero lo podemos expresar en términos de ángulos que sí se tengan allá en el círculo unitario. Lo pueden dejar el resultado así o lo pueden aproximar dependiendo cómo venga el enunciado. Aquí como no dice, pues lo podemos dejar así. Bueno, ahora el coseno de 7pi sobre 12. ¿Cómo podemos escribir 7pi sobre 12 en términos de dos ángulos conocidos o que estén en el círculo unitario? De pronto no es tan fácil de ver porque hay que simplificar un poquito, pero intentémoslo. 7pi sobre 12 se puede ver como 6pi, no, mentiras, como 3pi sobre 12 y 4pi sobre 12. Se puede ver así. Recuerden que también se puede ver como 6 más 1, 5 más 2, pero la idea es que aquí al final nos resulten dos ángulos conocidos.
Simplificando la primera fracción, vamos a tener que esto es igual a pi cuartos y la segunda a pi tercios. Ahora utilizando el coseno de una suma de ángulos, entonces vamos a buscar cuál es la fórmula. Bien, vamos a tener que esto es igual, según la fórmula, entonces aquí identificamos quién es alfa y beta. Alfa y beta. Esto va a ser igual al coseno de alfa, que sería el coseno de pi cuartos, por coseno de beta, que es pi tercios, menos seno de pi cuartos por seno de pi tercios. Ahora sí, ¿quién sería, según el círculo unitario, el coseno de pi cuartos y el coseno de pi tercios? Raíz de 2 sobre 2 y ¿Sí? un medio. ¿Un medio? Sí, ¿Y el seno de pi cuartos y el seno de pi tercios? raíz de 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2. Muy bien, parecido al anterior, ¿no? Es porque estamos usando los mismos ángulos del círculo unitario. De nuevo, esto sería igual a raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 6 sobre 4. Esto sería igual a raíz de 2 menos raíz de 6 sobre 4. Lo pueden dejar así o lo pueden buscar en la calculadora a ver exactamente qué valor tiene esa fracción. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, Bien, vamos a trabajar otro ejemplo. En este ejemplo nos dicen que, bueno, nos dan como información el seno de un ángulo alfa y el seno de un ángulo beta. Estamos hablando de dos ángulos diferentes. Nos dicen que alfa está en el primer cuadrante y beta en el segundo. Recuerde que cuando nos dicen el cuadrante en el que está nuestro ángulo, prácticamente es para decirnos el signo que va a tomar la otra función trigonométrica. Si ya nos dicen que el seno es positivo, pues prácticamente nos están dando el signo del coseno. Para los dos casos, ¿no? Porque en los dos nos están dando el seno. Listo. Veamos que para calcular el seno de la resta, el coseno de la suma y la tangente de la suma, nosotros siempre, ¿qué necesitamos? O sea, para todos los ejemplos, nosotros necesitamos el coseno y el seno del alfa y el coseno y el seno de beta. Para todos vamos a necesitar eso. Así que para este problema, como nos piden calcular el seno de alfa menos beta, pues sabemos que tenemos que buscar seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa y coseno de beta. Los dos primeros ya los tenemos. Así que nos vamos a enfocar en encontrar quién es el coseno de alfa y el coseno de beta para poder cumplir con esta tarea. Entonces, antes de hacerlas, ya sabemos que tenemos que hallar
Bueno, dejémoslo acá. Pero sabemos que para completar esto tenemos que buscar coseno de alfa y coseno de beta. Entonces, para este caso, el seno de alfa es igual a 3/5. Ese valor de 3/5 es un poco más pequeño que 1, así que nosotros nos podemos ubicar en el círculo unitario. Y 12/13 también es más pequeño que 1, entonces también nos podemos ubicar en el círculo unitario. Y cuando nos ubicamos en el círculo unitario, podemos usar las identidades pitagóricas para solucionar eso. Entonces, supongamos que queremos encontrar en esta parte coseno de alfa. Usando identidades pitagóricas, nosotros tenemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, ¿verdad? Y seno al cuadrado de alfa ya lo conocemos que es 3/5. O sea que esto va a ser igual a 3/5 al cuadrado más coseno de alfa igual a 1. Este personaje de acá lo vamos a enviar a la derecha a restar, pero cuando lo enviemos, pues lo enviamos solucionado. 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. Es decir, que coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 16 sobre 25, solucionando esa resta. Aquí vamos a poder identificar quién es el coseno de alfa, que lo buscamos sacando raíz a ambos lados. Si sacamos raíz a la derecha, vamos a tener, entonces, coseno de alfa es igual a raíz de 16 sobre 25. Y cuando sacamos una raíz cuadrada, sabemos que aparece a la izquierda el más o menos. ¿Cómo sabemos con qué signo quedarnos? Pues ya por aquí yo les había dicho que eso depende en el cuadrante en el que estemos. Como estamos hablando de alfa, miren que nos dicen que estamos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno, que son las coordenadas en X y en Y, tienen un signo positivo. Bien, es decir, que aquí coseno de alfa es igual a positivo raíz de 16 sobre 25, que sería 4/5 positivo. Entonces, positivo, porque alfa está en el primer cuadrante. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para coseno de beta. Entonces, de nuevo, el seno de beta es un valor que está entre negativo 1 y 1, entonces lo podemos ajustar a nuestro círculo unitario. Y de aquí tenemos que seno al cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Y seno cuadrado de beta sería 12 sobre 13 al cuadrado. Es decir, que coseno al cuadrado de beta es igual a 1 menos, esta fracción enviándolo a la derecha a restar, sería 12 al cuadrado, que es 144, sobre 13 al cuadrado, que es 169. Resolviendo esa resta, tenemos que coseno al cuadrado de beta es igual a ¿quién, chicos?
¿Cuánto nos daría la fracción, la resta de la derecha? 25 sobre 169. Muy bien. O sea que coseno de beta es igual a más o menos, no sabemos, la raíz de 25 sobre 169. Bueno, ahora yo les pregunto, si beta está en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene el coseno? Negativo. Negativo, muy bien. Es decir, que coseno de beta es igual a negativo la raíz de 25 sobre 169, que sería 5 sobre 13. Ahora sí, ya tenemos todo lo que es necesario para poder hallar el seno de la resta, el coseno de la suma, lo que nos estén pidiendo. En este caso nos están pidiendo esas tres cosas. Entonces, ahora sí vamos a solucionar el primero. Entonces, el seno de la resta, vamos a traer la fórmula porque aún no es muy conocida esta fórmula para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, vamos a tener que el seno de esta resta va a ser igual a ¿quién? Al seno de alfa, y según el problema, el seno de alfa es igual a 3/5. Entonces vamos a sustituir de una vez 3/5 por coseno de beta, que fue el que acabamos de encontrar, negativo 5 sobre 13. Recuerden que aquí estos dos números se están multiplicando. A pesar de que esta resta acá, se están multiplicando. Seno de beta, que según el ejercicio es 12 sobre 13, por coseno de alfa, que nos dio 4/5 positivos. Bueno, resolviendo este producto, nos da que esto es igual a negativo 15 sobre 65 menos 12 por 4 es 48 sobre 65. O sea que esto va a ser igual a negativo 15 menos 48 sobre 65, y negativo 15 menos 48 es menos 63 sobre 65. Lo pueden dejar así o lo pueden calcular de forma aproximada. Yo les recomiendo que lo dejen así en forma de fracción para que el resultado sea más exacto. Bueno, de la misma forma, vamos a desarrollar la segunda pregunta, que sería el coseno de alfa más beta. Y según la fórmula, el coseno de alfa más beta se obtiene de esta forma. Y bueno, esos valores ya los tenemos aquí arribita. Entonces sería esto igual a coseno de alfa. Coseno de alfa es 4/5. Coseno de beta, negativo 5 sobre 13, menos seno de alfa, que es 3/5, por seno de beta, que es 12 sobre 13. Resolviendo esto en la calculadora adecuadamente, esto va a ser igual a negativo 56 sobre
65. Por último, nos piden calcular tangente de alfa más beta. Y según la fórmula, bueno, hay dos formas de hacer eso. Hay dos formas. Una sería sustituyendo esto de aquí, obviamente calculando tangente de alfa y tangente de beta. O la otra sería buscando lo siguiente. Seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Mire que el coseno ya lo habíamos calculado. El coseno de alfa más beta nos dio esto que tenemos acá. Y el seno de alfa más beta no lo habíamos calculado, pero se puede calcular. Se puede calcular. El seno de alfa más beta es prácticamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente, pero en lugar de poner la resta ponemos el más. Entonces podríamos hacerlo por ahí para no tener que buscar la tangente de alfa, tangente de beta, otra vez, sino que vamos a buscar quién es seno de alfa más beta. Podemos usar otra vez esto que tenemos acá, pero ya sabemos que en lugar de la resta, tenemos que usar es una suma. Suma. Si solucionamos esto en la calculadora, nos da que esto es 33 sobre 65. Es decir, que tangente de alfa más beta es igual a lo que nos dio seno de alfa más beta, que es 33 sobre 65, sobre el coseno de alfa más beta, que es negativo 56 sobre 65. Como les digo, lo pueden hacer así o con la fórmula que está en la parte de arriba. Pero como ya tenemos coseno de alfa más beta, pues simplemente calculamos el seno de alfa más beta, que fue realmente más sencillo que buscar la tangente de alfa, luego tangente de beta y hacer esa operación que de pronto nos saldría un poquito más, no sé, más larga quizás. Es decir, que resolviendo esta fracción, tangente de alfa más beta es igual a negativo 33 sobre 50, perdón, 60, no, 56. Sí, 56. El 65 con el 65 se va. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? Por ahora no. Ok. Bueno, vamos a desarrollar este pequeño problema que involucra funciones inversas. Entonces tenemos el seno de una suma de ángulos. Recuerden que siempre que trabajamos con esta función inversa o que tenemos seno a la menos 1 o coseno a la menos 1, estamos hablando de un ángulo. Entonces a este lo podemos llamar alfa y este lo podemos llamar beta. Así teniendo el seno de alfa más beta. ¿Quién sería alfa y quién sería beta? Ese sería como el objetivo de este problema. Entonces, alfa es igual a seno a la menos 1 de 4 quintos, ¿verdad? Recuerden que cuando trabajamos con seno a la menos 1, estamos buscando un ángulo que está entre menos pi medios y pi medios, cuadrante
1 y 4, tal que el seno de ese ángulo es 4 quintos. Como este resultado no está en el círculo unitario, pues quiere decir que vamos a tener que buscar, em, bueno, nosotros aquí, ¿qué tenemos? El seno de alfa más beta. Según la fórmula, el seno de alfa más beta es igual, por acá lo tenemos, a seno de alfa por coseno de beta. Entonces, esto es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que buscar a estas cuatro expresiones: seno de alfa, seno de beta, coseno de alfa y coseno de beta. De la información que nos están dando, ya tenemos quién es seno de alfa. ¿Qué vamos a tener que buscar? Pues el coseno de alfa. Y de lo otro que tenemos, que sabemos de beta, entonces, ¿qué sabemos de beta? Beta sabemos que es igual a coseno a la menos 1 de 1/2. Quiere decir que beta va a ser un ángulo que está entre 0 y pi, ¿verdad? Tal que coseno de beta es igual a 1/2. Entonces, aquí, ¿qué nos haría falta? Ya conocemos el coseno de beta, nos hace falta conocer el seno de beta. ¿Cómo? 1/2 también es un valor que está entre menos 1 y 1, pues podemos ajustar esto a un círculo unitario. Ese es el objetivo, buscar quién es coseno de alfa y seno de beta para poder sustituir en esta expresión de acá. Usando la identidad pitagórica de que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 para los círculos unitarios, tenemos que, bueno, ya porque estamos cortos de tiempo, haciendo todo el procedimiento vamos a tener que coseno de alfa va a ser igual a 3/5. ¿Cómo sabemos con qué signo quedarnos? Pues resulta que aquí estamos en el cuadrante 1 y 4. En el cuadrante 1 y 4 sabemos que el coseno es positivo. ¿Por qué? Porque el coseno está determinado por el signo del valor en X, tanto en el primero, en el primer cuadrante o en el cuarto. Miren que en este punto, en estos dos cuadrantes, la X es positiva. Por eso nos quedamos con coseno igual a 3/4 positivos. Sustituyendo aquí esta información de acá. Vamos a dejarlo ahí expresado. Esto sería igual a 4/5 al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Despejando, llegamos a que coseno es igual a eso. De la misma forma, seno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de beta, en este caso, porque es un ángulo diferente, es igual a 1. O sea que seno al cuadrado de beta más 1/2
al cuadrado igual a 1, nos va a decir que el seno de beta es igual. Entonces, en este punto, nosotros estamos en, miren que beta está entre 0 y pi, o sea que estamos en el cuadrante 1 y 2. ¿Qué pasa en este cuadrante? Pues que en este cuadrante el seno siempre es positivo. Es decir, que a la hora de calcular el seno de beta, nos vamos a quedar con la raíz positiva. En este caso, la raíz nos da un valor de raíz de 3 sobre 2. Haciendo todo el procedimiento que hay de por medio. Ya teniendo el valor del coseno de alfa, seno de beta, coseno de beta y seno de alfa, vamos a poder sustituir en esta parte de acá, donde esto va a ser igual a seno de alfa, que es 4/5, por coseno de beta, que es 1/2, más seno de beta, que nos dio raíz de 3 sobre 2, por coseno de alfa, que es 3/5. En donde toda esa expresión simplificada nos da que esto es igual a 4 más 3 raíz de 3 sobre 10. Este sería nuestro resultado para este problema. En verdad fue bastante corto, pero pues había que hacer como el análisis de en qué cuadrante estábamos y todo eso depende de la función inversa, ¿no? Ya sea el seno o el coseno a la menos 1. Eso nos va a decir en qué cuadrante está nuestro ángulo. Listo, chicos, entonces